Como ustedes recuerdan, venimos leyendo el Evangelio de San Mateo todos estos domingos, desde hace un tiempo ya. Me parece importante entender en qué parte estamos de este Evangelio, porque allí podemos comprender un poco mejor el sentido de este texto. Estamos en una parte, como si fuera un fascículo dentro del libro de Mateo, que está el tema de la iglesia. Y cuando digo la iglesia, digo el pueblo de Dios, digo los discípulos de Jesús. Y entonces allí vamos a ir descubriendo en esta parte cómo tiene que ser un poco el estilo de vida de los discípulos, cómo tienen que ser los criterios, las formas, el estilo de caminar de aquellos que siguen al Maestro. Es decir, la iglesia naciente va llevando como criterios estas partes de los textos que tienen que ver especialmente con la iglesia. Allí nos encontramos hoy con un evangelio bastante especial que nos abre al tema de la catolicidad. Cuando digo la catolicidad, digo la iglesia que es universal y que llama a todos los hombres del mundo entero. Y por eso, porque la iglesia es de esa manera, tiene ese estilo, tiene esa forma, nosotros hoy estamos celebrando aquí la Eucaristía. Como otros, en otras partes del mundo, en el domingo, celebran esta misma fe. Si ustedes quieren, en el país que a ustedes se les ocurra, en el mundo siempre habrá gente que está celebrando la Eucaristía, allí igual que nosotros, con los mismos textos, el mismo ritual, la misma fe. Esto que estoy diciendo, hoy nos parece normal, en tiempo de Jesús esto era impensable. Impensable. No había posibilidad de que la fe de un pueblo sea trasladada de alguna manera a otros hermanos de otros lugares. Los cananeos tenían su religión, su forma, sus rituales, los romanos los suyos, los griegos los suyos, los israelitas los suyos. Y Jesús tenía el mismo estilo de su propio pueblo. Su fe, sus costumbres, sus oraciones, sus ritos. Y entonces aquí es donde nosotros tenemos que descubrir que empieza a vislumbrarse esto que nosotros vivimos hoy de la fe católica, en el sentido de universal, desparramada por todos los rincones de la tierra, aunque falta todavía mucho. Pero sin embargo, nosotros podemos viajar a distintos lugares, si se pudiera en estos tiempos, y encontraríamos esta misma fe, este mismo ritual, en distintos idiomas, con distintas tradiciones, pero siempre la misma fe. Ahora vamos a tratar de entender algo del Evangelio de este día. Jesús, nos dice el Evangelio de Mateo, se va a dirigir a una zona que es de paganos, una zona que ya es fuera del territorio de Israel. Viene en el norte, va a unas ciudades que son y se llaman Tiro y Sidón, esa zona. Queda en la costa del mar Mediterráneo, es una zona que los pueblos que estaban allí eran los sirios, los fenicios, los cananeos. Toda esta gente tenía su propia fe, sus rituales, sus formas. Jesús se va a encontrar allí con una mujer cananea, como dicen algunos textos, siro-fenicia. ¿Qué es lo que ocurre allí y qué es lo que viene atrás de este texto?
Lo primero es que Jesús viene buscando un lugar para estar tranquilo, porque allí en la zona de su pueblo, en Israel, en el norte, en la Galilea, lo seguían por todas partes y no lo dejaban estar reflexivamente tranquilo, porque el tema que se le venía es un tema muy complicado. Habían asesinado a Juan el Bautista. Y Jesús sabe que viene la persecución hacia él, que va a ser el próximo. Entonces necesita tomar su meditación, su oración, para estar un poco en sintonía con toda esta nueva situación. Allí entonces, en este lugar, pensaba Jesús iba a estar un poco más tranquilo, pero allí aparece esta mujer a los gritos, pidiéndole a Jesús que sane a su hija. Esta mujer, como les decía, era cananea. Su religiosidad no era la del pueblo de Israel, era la de los cananeos. La fe era distinta, la fe tenía otras costumbres, otros rituales, otras maneras. Sin embargo, ustedes van a ver que en el Evangelio Jesús alaba la fe de esta mujer. Entonces vamos a meternos un poquito ahí qué es lo que está pasando. Primero, Jesús, cuando escucha que esta mujer empieza a los gritos a seguirla, no le contesta nada. ¿Por qué será este silencio? ¿Qué es lo que está pasando allí? Y como yo les decía, Jesús tiene la fe de Israel y como tal, esta fe no era compatible con la fe de otros pueblos. Más, consideraban que los otros pueblos eran en ese sentido como enemigos. Si ustedes van leyendo en la historia del pueblo de Israel, cuando Israel entra en la tierra prometida, no estaba vacía esa tierra, vivían otros pueblos, y allí el pueblo que predominaba eran los cananeos, justamente la nacionalidad de esta mujer, una cananea. Es decir, no había simpatía entre estos pueblos, y menos en la fe. Jesús no le contesta. Y no solo no le contesta, sino que vienen los discípulos a decirle: Maestro, atiéndela porque nos molesta con sus gritos. Y allí Jesús da la verdadera razón por la que no le contesta. Dice así, fíjense el texto. Nos resulta extraño escucharlo, pero dice así: yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y esto ya lo había dicho antes, en otros capítulos anteriores, donde envía a los discípulos a la misión y les dice: vayan a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, no se metan con los de otros pueblos. Especialmente habla de aquellos que están allí nomás cerca de la Judea, que eran los samaritanos. No se metan con los samaritanos tampoco. O sea que Jesús recomienda que se mantengan dentro de la fe de Israel. Aquí entonces esto pone en crisis esa mirada que es más bien cerrada de la religiosidad y de Jesús y de sus discípulos y de los israelitas. Entonces le va a decir a esta mujer, fíjense el texto, dice: no está bien tomar el pan de los hijos para dárselo a los cachorros. Y ella respondió: y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Esta mujer no contradice lo que dice Jesús, sino que como compasión le pide por la situación que está pasando su hija, para que le pueda dar esa sanación.
Allí Jesús entonces escucha lo que dice esta mujer, entiende que esta es una mujer de fe y que puede darle lo que le está pidiendo, y esto va a significar un paso adelante, no solo en ese momento, sino para toda la historia de la humanidad. Porque no solo allá en Pentecostés comienza la iglesia a expandirse hacia toda la humanidad, sino que aquí ya vemos como un momento inicial, donde la fe llega hasta también los paganos, hasta aquellos que no son israelitas. Si ustedes miran la segunda lectura de hoy, San Pablo ya lo dice más claramente, porque ya pasó un tiempo, dice así: a ustedes que son de origen pagano, nosotros somos de origen pagano, no somos israelitas, somos de origen pagano. Sin embargo, los dones de Dios han llegado a todos, se ha abierto este pueblo de Dios a toda la humanidad, por eso todos están invitados. La catolicidad. Y hay otra cosa curiosa en este texto, y es que Jesús alaba a esta mujer de esta manera. Le dice: mujer, qué grande es tu fe. Si ustedes recuerdan, la semana pasada leímos el Evangelio donde estaba Jesús, que quería quedarse a hacer un poco de oración y manda a los discípulos al otro lado de la orilla, a la otra orilla, tienen que ir meterse en el mar cuando está viniendo la tormenta, están aterrados y Jesús aparece caminando sobre el agua. ¿Recuerdan este texto? Bueno, allí Pedro le dice que lo haga caminar sobre el agua igual que él, y Pedro se mete en el agua y Jesús le va a decir algo a Pedro porque se empieza a hundir, que también tiene que ponerse en sintonía con este texto. ¿Qué le dice Jesús a Pedro? ¿Se acuerdan? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? A Pedro, un israelita, un hombre que va a ser a quien le va a confiar los destinos de la iglesia, va a ser la columna de la fe de la iglesia, a ese le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? A esta mujer, una mujer pagana, una mujer cananea, le dice: mujer, qué grande es tu fe. Luego también en el mismo Evangelio, al finalizando, le va a decir a un centurión, que era un soldado romano, también: hombre de gran fe, qué grande es tu fe. Y finalizando el Evangelio de Mateo, el último texto dice a los discípulos: vayan a todos los pueblos, a todas las naciones, y anúncienles la buena noticia. Fíjense entonces cómo se fue abriendo Jesús al mundo, el Evangelio para todas las naciones, a punto tal que nosotros decíamos en el Salmo, como ya vislumbrando esta realidad, el Salmo decía así: que los pueblos te den gracias, que todos los pueblos te den gracias, que canten de alegría a las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia y guías a las naciones de la tierra. Es decir, no hay nadie que esté fuera de este mensaje de la buena noticia del Señor. Y nosotros estamos en un tiempo muy particular, donde nos encontramos con que a veces nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, incluso hasta a veces dentro mismo de nuestras familias, tenemos gente de otra fe. Es que hasta a veces en nuestra propia mesa, gente que cree de otra manera, en otra fe, tienen otra realidad religiosa, o no creen en nada. Entonces tenemos que mirar a Jesús, cómo Él fue descubriendo todo esto y cuál fue la actitud con la que mira al hermano y que abraza al hermano. Ella, no solamente lo del pueblo de Israel, sino todos los hombres. Por eso nos va a decir con toda claridad el Papa Pablo VI: todo hombre es mi hermano. Todo hombre, piense como piense, es mi hermano.
porque tenemos el único Dios, y por eso vamos a rezar hoy el Padre Nuestro, donde reconocemos esta hermandad con todos los hombres y la única paternidad que es la de Dios. Bueno, renovemos nuestra fe. Creo en Dios,